Hola, ¿qué tal? Seguimos sobrevolando nuestro Microsoft Power BI. En esta ocasión vamos a ver un par de cosas. Vamos a ver cómo importar datos de un archivo CSV, que ahora os explicaré un poco qué es eso. Y también veremos el manejo de las visualizaciones. Y esto lo haremos con un par de ejemplos. Aquí estaría el panel de visualizaciones y aprovecharemos un par de ejemplos de los que tenéis aquí para ver un poco cómo se manejan. Bueno, pues de entrada aquí tengo abierto un archivo. Un archivo, como veis, se trata de un archivo de texto. Es un archivo CSV. CSV son las siglas de Comma Separated Values. Este tipo de archivos son archivos de formato abierto, de texto, como estáis viendo. Aquí lo tenemos abierto con el bloc de notas, simplemente. Permiten almacenar datos de manera tabular. Se caracterizan porque cada uno de los datos está separado del otro por un carácter de separación, que se llama, que puede ser una coma, pero generalmente suele ser un punto y coma, o un tabulador, también podría ser un espacio en blanco y en general cualquier tipo de carácter separador. En este caso podemos ver que esta tabla tiene cuatro columnas, una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, que son la columna del código de provincia, la columna de provincia, la de sexo, la de periodo y la de total. Y luego están las demás filas que representan registros dentro de esa tabla. Por ejemplo, podemos ver pues que este registro corresponde al código de provincia 03, a la provincia de Alicante o Alacant. Aquí tenemos el dato de los hombres en el año 2021 y esa es la población de hombres que había en ese año. Se puede observar, por ejemplo, que a veces hay celdas dentro de esta tabla que están vacías, como en este caso. Y es que el año 1997 no tenía datos de población de hombres en Albacete. Por eso aquí aparece vacío este campo. Esto no es un problema. El problema podría ser que no existiera el carácter separador. Bueno, cerramos este archivo CSV. Lo cerramos y vamos a importarlo. Vamos a importar el archivo. Esto lo hacemos a través de la ficha de inicio, el panel de datos y nos iríamos a obtener datos. Dentro de obtener datos tenemos texto o CSV. Directamente lo podemos seleccionar de aquí. Seleccionamos la opción, buscamos el archivo CSV que contiene los datos que queremos importar, lo seleccionamos y le damos a abrir. Y aquí podemos ver qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues el asistente de nuestro Power BI Desktop ha descubierto que dentro del archivo existen esas cuatro columnas que decíamos. Ha ocurrido algo particular y es que, si recordáis, en el archivo CSV el código de provincia almacenaba 020202 y no un 2 simplemente. Lo que ha ocurrido es que ha identificado ese dato como un dato numérico y ha suprimido el 0 no significativo. Esto es algo que si fuera necesario lo podríamos rectificar. Para rectificar esto tendríamos que ir a transformar los datos, pero aún no vamos a entrar ahí. También podemos ver que el asistente ha descubierto que el carácter delimitador que separa un dato de otro dentro de un registro es el punto y coma. Y esto lo ha hecho estudiando las primeras 200 filas del registro, perdón, las primeras 200 filas del archivo. Podríamos ampliar estas filas para que localizara un patrón que a lo mejor fuera diferente. Bueno, en este caso le damos a cargar, esperamos que se cargue los datos y obtenemos finalmente la tabla dentro de Power BI Desktop. Aquí se encuentra la tabla con los diferentes campos que contiene. Podemos observar como en efecto ha interpretado que el código de provincia es un campo numérico y esto lo vemos por el simbolito que tiene por delante. El periodo o el año también lo ha identificado como un campo numérico y el total de la población también.
es un campo numérico. El resto son campos de tipo texto. Bueno, pues a continuación trabajaremos con estos datos que ahora se pueden ver aquí para, a partir de ellos, pues crear diferentes visualizaciones. Bien, pues para crear visualizaciones vamos a acceder a la vista de informe. Estamos en la vista de informe, en la página 1. A través de este botoncito de más podríamos añadir nuevas páginas a este informe. Y en esta página 1 es donde vamos a ir insertando diferentes objetos visuales. Los distintos objetos visuales los encontramos aquí en este panel de visualizaciones y en el apartado de agregar datos a sus objetos visuales. Estos son los principales objetos visuales que podemos utilizar. Vamos a empezar insertando un objeto visual de tipo tabla. Hacemos un clic. Aquí tenemos el esquema de este objeto, lo voy a estirar un poco. Y a este objeto de tipo tabla le vamos a añadir ciertos campos. En el panel de los campos podemos ver cómo está la única tabla que tenemos ahora mismo importada. Y de ella vamos a seleccionar tres campos. El campo de provincia, el campo de periodo o año y el campo de total, que sería el total de habitantes. Este es el resultado que obtenemos. Podemos ver que hay algo extraño, que no es muy correcto, y es que en el campo de periodo ha ido sumando todas las cifras de los distintos años de cada una de las provincias, y eso no parece muy correcto. De modo que nos vamos a dirigir dentro del panel de visualizaciones al apartado de periodo, a la columna de periodo, desplegamos esa columna y le vamos a decir que no queremos sumar. Le decimos no resumir. Bien, ahora ya podemos ver cómo para cada una de las provincias se despliegan los diferentes años. Otra cosa que también eliminaremos va a ser este total que aparece en la parte inferior. Vamos a eliminar este total porque no es un dato demasiado coherente. De modo que para ello, en el panel de visualizaciones, nos vamos a dirigir al apartado de dar formato a su objeto visual y donde tenemos totales, desplegamos y desactivamos los totales. Otra cosa que podemos ver es cómo aplicar un filtro. Vamos a aplicar un filtro para que solamente nos muestre los habitantes distribuidos en los distintos años para una provincia en concreto, la provincia de Almería, por ejemplo. Para ello tenemos que ir al panel de los filtros, que lo podemos desplegar, y dentro del campo de prof desplegamos de nuevo y ahí elegimos la provincia de Almería. Muy bien. Ya se han filtrado los datos, los registros pertenecientes a la provincia de Almería. Algo más que podemos hacer para que quede un poco mejor nuestra tabla es cambiar el nombre de los títulos de las columnas. Para ello vamos al panel de visualizaciones, de nuevo a agregar datos a sus objetos visuales y para cada uno de estos campos de aquí o de estas columnas desplegamos la de provincia, por ejemplo, y ahí damos a cambiar nombre de este objeto visual. Ahí escribimos provincia. Esto mismo lo vamos a hacer con periodo. Cambiar nombre a este objeto visual y escribimos año. Y en el total vamos a escribir población. Bien. Más cosas que le vamos a hacer a esta tabla, a este objeto visual, es añadirle un título. En el panel visualizaciones, en el apartado dar formato a su objeto visual, nos vamos a ir a este subapartado de general. Y ahí vamos a desplegar título, activamos la opción de título y vamos a escribir el título que va a ser evolución de la población en Almería. Ya tenemos el título.
Este título tiene un problema, y es que en el caso de que cambiáramos el filtro, recordar que habíamos aplicado un filtro para que la tabla solo mostrase los datos de Almería, pero si cambiáramos el filtro y pidiéramos que se mostrasen los de Cádiz, este título ya no sería correcto y tendríamos que cambiarlo de manera manual. Sería más interesante que el título cambiara automáticamente en función del filtro que estuviera aplicado sobre la tabla. Eso es algo que podemos ver más adelante. Por el momento ya tenemos nuestro primer objeto visual insertado dentro de este informe. Para insertar un nuevo objeto visual hacemos un clic en el lienzo de manera que se deseleccione el objeto anterior. Muy bien, pues aquí vamos a insertar un nuevo objeto visual. Va a ser un gráfico de columnas. Vamos a elegir el gráfico de columnas apiladas, por ejemplo. Lo vamos a colocar aproximadamente ahí donde nos interesa. Y vamos a representar los datos similares a los que ya están dentro de la tabla. Pero en este caso queremos representar toda la población de la provincia de Almería, distribuida por años, pero discriminando quiénes son hombres y quiénes son mujeres. De manera que en una misma columna se sumen los datos de hombres más las mujeres. Para ello, observamos como en el panel de visualizaciones aparece el apartado de eje X, eje Y y leyenda. En cada uno de estos apartados vamos a ir arrastrando los campos que nos interesen en cada caso. En el eje de la X vamos a arrastrar el año. En el eje de la Y vamos a arrastrar el total. Y en la leyenda vamos a arrastrar el sexo. Bueno, pues ya tenemos aquí representado nuestro gráfico. Se puede observar cómo faltan datos. De hecho, aquí se puede ver cómo hay un hueco, y esto se debe a que en el año 1997 pues no se registraron datos de población y aparece ese hueco ahí representado. Vamos a añadir el filtro que nos falta para la provincia. Así que arrastramos el campo de prof a los filtros para esta página y vamos a señalar solo aquella provincia que queremos representar en el gráfico. Muy bien. Una vez que tenemos creado un objeto visual como en este caso, lo podemos modificar, podemos cambiar su formato. Por ejemplo, podemos elegir este otro formato, gráfico de columnas agrupadas en vez de apiladas. Este sería el resultado. Voy a desplazar un poco por aquí y lo voy a estirar que se vea mejor. Así. No lo he hecho bien. Así. Alguna cosa que es mejorable, por ejemplo, podemos ver que el eje de la X representa valores numéricos que van desde el 1995 hasta el año 2025. Sin embargo, no hay datos para el año 2025. De modo que vamos a ajustar los valores numéricos que se pueden representar en el eje de la X. Para eso nos vamos a dirigir al panel de visualizaciones y al apartado de dar formato a su objeto visual. En el eje de la X vamos a desplegar y vamos a decirle que el número máximo que queremos representar para el eje de la X es el 2022. Bien, ya vemos cómo el eje se ha adaptado. Y como hicimos antes, le vamos a poner un título. En panel visualizaciones, en el apartado dar formato a su objeto visual, nos vamos a este subapartado de general. Desplegamos el título y vamos a escribir lo siguiente: datos de población de Almería. Bien, pues voy a plegar estos paneles para dar un poco más de espacio a nuestro informe. Un poquito de zoom con control y la rueda del ratón. Se puede aplicar un zoom muy rápido. También se puede ajustar el zoom a través de la barra de estado.
Y bueno, ha quedado algo bastante aparente en este informe. Hemos visto cómo añadir diferentes objetos visuales a un informe de Microsoft Power BI Desktop. Pues por ahora nada más, así que un saludo, chao chao.